Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles la segunda sesión del módulo 4 del Diplomado de Derecho Tributario con el tema Tributación Laboral e Impuesto a la Renta Empresarial, que será desarrollado por el doctor Enrique Alvarado Goicoechea, quien es abogado de la Universidad de Lima, magíster en Derecho Tributario y Política Fiscal de la Universidad de Lima. Ha sido gerente de reclamos de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la SUNAT. Actualmente es socio de Picón y Asociados SAC, firma dedicada a la asesoría tributaria y corporativa asociada a Andersen Global. La experiencia profesional en el área tributaria y administrativa, tanto en el sector público como el privado, así como en el Poder Judicial, permite su entendimiento de la problemática fiscal y brindar una adecuada oportunidad de solución para que beneficien los riesgos fiscales. Es catedrático en la Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo de la Universidad ESAN en la especialización en tributación de la Pontífica Universidad Católica del Perú. También ha ejercido la docencia en la maestría de la Universidad Nacional de Piura y de especialización en tributación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como en el Colegio de Contadores de Lima. De esta misma forma, estimados participantes, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas a través de la sesión y el doctor las responderá al finalizar la clase. Eh, de este mismo modo, doctor, agradecerle por su presencia en esta sesión y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar su presentación. Ok, eh, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, doctor, se le escucha muy bien. perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Eh, en esta oportunidad vamos a tener a cargo el tema precisamente de la tributación laboral y su impacto o sus implicancias en la determinación del impuesto a la renta de empresarial o de rentas de tercera categoría. ¿Ya? Lo que tenemos que observar, no sé si se está compartiendo la pantalla. No, doctor, de repente si podría volver a compartirlo, por favor, para poder darle el visto bueno. Listo, Ahí ahora sí, está. doctor, perfecto. Sí. Correcto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el tema de la tributación laboral. Si bien es cierto, muchos de los aspectos o figuras que vamos a tratar ahora, las principales, obviamente por el tema de tiempo, debemos recordar que esto tiene su origen en la tributación laboral, ¿correcto? O sea, sin que esto sea un tema fundamentalmente de incidencia laboral, pero tiene una marcada, digamos, un marcado vínculo con el tema de la tributación, específicamente en el caso del impuesto a la renta. Lo que debemos mencionar en este específico caso para analizar los temas que vamos a abordar es que en la tributación, eh, específicamente la ley del impuesto a la renta, no tiene un desarrollo, digamos, normativo de las figuras en el ámbito laboral. Básicamente tenemos dos incisos, el L del artículo 37 y el doble L del referido artículo, que regulan, en un primer caso, lo que se conoce como eh, rentas del personal por naturaleza, ¿ya? En él vamos a ver nosotros, en ese artículo vamos a ver una gama muy amplia, porque la definición es de la misma manera, bastante significativa. Y por otro lado, vamos a ver el inciso doble L, que regula básicamente lo que son beneficios del personal. Por ejemplo, entre otros, tenemos gastos de salud, gastos recreativos, tenemos gastos de educación, entre otros, que tienen algunas variables muy singulares, pero que su ámbito o su origen está en el ámbito laboral. Entonces, nosotros cuando vamos a querer referirnos a la naturaleza de una determinada figura y digamos, sus características fundamentales, por un tema de remisión que nos lo permite el Código Tributario, vamos a referirnos, por ejemplo, al decreto legislativo o al texto único ordenado del decreto legislativo 728,
que trata sobre la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y en otros casos al Decreto Legislativo 650, que es el texto único ordenado de la compensación por tiempo de servicio. ¿Ya? Ese va a ser el origen. Sin embargo, fíjense, si bien el desarrollo normativo está en el ámbito laboral, para que esos conceptos que vamos a ver pasen por el tamiz tributario, van a tener que cumplir con ciertos requisitos que son fundamentales, ¿no? De tener que cumplir frente a la autoridad tributaria. Y la importancia de este tema es porque la administración lo que hace actualmente es tener procedimientos de fiscalización que abordan básicamente gastos de personal de manera general, o también pueden ser fiscalizaciones parciales. Esas fiscalizaciones parciales están llevadas específicamente para ver este tema, ¿cierto? Los gastos del personal o gastos laborales, como quieran llamarlos, o tributación de planilla, también le denomina la administración tributaria. Entonces, cuando nosotros nos referimos a estos temas, vamos a ver que para que un gasto de naturaleza laboral, y con esto me estoy refiriendo fundamentalmente a todas aquellas personas que son trabajadoras, ¿no?, o colaboradores, como se denomina, que están en planilla. Es decir, que existe una relación de dependencia, subordinación. Existe un empleador y existe un trabajador. Para que eso se dé en sus diferentes modalidades, ya las vamos a ver, ¿no? Que se los adelanto, son conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos. Vamos a ver que se tienen que cumplir ciertos parámetros ya para poder deducirlos como. Y podemos mencionar, entre otras cosas, por ejemplo, las gratificaciones extraordinarias, la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿no? Las canastas navideñas, podemos tener las condiciones de trabajo, ¿no? El tema de los gastos por movilidad, entre otros. Todos esos conceptos, para que sean aceptados por la perspectiva de la autoridad tributaria, en primer lugar, tienen que cumplir con el principio de causalidad. El principio de causalidad que, como ustedes bien saben, esa relación que existe entre el egreso que se da, ¿no?, respecto a la generación de renta o al mantenimiento de la fuente de la renta. Que cuando hay una relación de dependencia, es decir, la persona, el trabajador está en planilla, no hay una situación de la cual discutir, porque es evidente que yo que le pago como parte de la remuneración, existe esta causalidad. Probablemente, en algunos casos específicos, cuando son beneficios del trabajador, me refiero específicamente a gastos recreativos o gastos de educación, por ejemplo, entre otros, el principio de causalidad no es tan directo, sino se aplica de una manera indirecta. Pero finalmente, lo que se busca en este último caso es que el trabajador tenga la situación o las condiciones necesarias como para poder producir de manera tal que esté en una situación que genere a la empresa mayores ingresos y por lo tanto, bajo esa lógica, se cumple con el principio de causalidad. Otro gran tema que no se da a perder de vista siempre es cumplir con el criterio de proporcionalidad o razonabilidad. Este básicamente es un criterio que es en orden fundamentalmente cuantitativo. Es decir, lo que se tiene que ver en condiciones normales es cuántos ingresos tengo yo al año, empresa, y respecto a estos ingresos, cuál es la proporción o la relación respecto a este gasto específico. Por ejemplo, si voy a otorgar yo una gratificación extraordinaria, cualquiera sea la razón o la motivación para poder darla, esa gratificación extraordinaria tiene que ser proporcional respecto a los ingresos. Por ejemplo, la jurisprudencia nos indica que puede ser del orden máximo del 3%, un 4%, ese total de gratificaciones extraordinarias respecto del total de ingresos que tenga la empresa. Lo que no va a poder ser aceptado
es si, por ejemplo, yo presento una gratificación extraordinaria para unos pocos gerentes o para la plana gerencial, si ustedes quieren que represente el 50%, porque ahí no se va a cumplir con el criterio de proporcionalidad y razonabilidad. ¿Ya? Continuamos. Otro elemento esencial para propósitos de poder permitir la deducción del gasto del personal es la parte que se llama el condicionamiento al pago. Es decir, que en este caso las rentas de quinta categoría, además de la de cuarta y además de la de segunda, si lo determina el inciso V del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, esos gastos para la empresa están condicionados al tema del pago. Y fíjense, es muy importante. ¿Por qué? Porque el legislador, para efectos de un tema de equilibrio fiscal, lo que señala o indica es, ok, yo te acepto el gasto siempre que tú, empresa, le efectúes el pago de esas rentas de quinta categoría, independientemente de cómo se llamen, siempre que tú efectúes el pago hasta la fecha de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿ya? Hasta esa fecha. Ejemplo, si se requiere, si se requiere, ¿no? Deducir, por ejemplo, lo que significa participación de los trabajadores en las utilidades. Cuando ustedes revisan la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, hay un decreto legislativo que es el 892 y que te indica que ese decreto legislativo te permite efectuar el pago de esa participación de las utilidades hasta 30 días posteriores a la presentación de la declaración jurada. Ok, esa es la regla para efectos laborales. Sin embargo, si yo quiero que ese gasto, que lo estoy efectuando por mandato de ley, tenga incidencia en el ejemplo práctico, en el 2023, yo tengo que efectuar el pago de esa participación de los trabajadores en las utilidades hasta la fecha máxima de la presentación de la declaración del 2023, que probablemente sea el 30 de marzo o el 1 de abril del 2024. Hasta esa fecha yo puedo efectuar el pago a los trabajadores de la participación para que pueda yo deducirlo en el ejercicio grabable 2023. Si no se hace eso, simplemente ese gasto no va a poder ser deducible en el 2023. Será deducible en el ejercicio en que efectivamente se pague. Probablemente se pague en el 2024. En el 2024 recién podrá ser deducible. ¿Y cuándo se determina esa determinación del impuesto a la renta del 2024? En marzo del 2025. Es importante resaltar en este caso que esta condición es una condición de carácter fiscal, única y exclusivamente de carácter fiscal. Es decir, si se generó durante el ejercicio 2023 digamos, las utilidades y se han devengado contablemente, yo tendré que efectuar la provisión como corresponde, porque es un gasto del 2023. ¿Correcto? Sin embargo, para que yo las pueda deducir, que es una condición netamente tributaria de orden fiscal, yo tengo que efectuar el pago. Solamente es de orden fiscal. Si no lo logro hacer, no es que pierda el gasto, sino que el gasto va a ser pospuesto, postergado hasta el ejercicio en el que efectivamente se realiza el pago. Esto es lo que se llama una diferencia temporal. Es una diferencia temporal por mandato expreso de la propia, de la propia ley. ¿Ya? Entonces, este es uno de los requisitos importantísimos. El pago como condición para poder deducir en el supuesto específico las rentas de quinta categoría, cualquiera sea la expresión de estas. ¿Ya? Cualquiera sea la expresión de estas. Hasta la fecha de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. ¿Sí? El otro criterio que debemos observar cuando estamos hablando de gastos del personal es cumplir con el criterio de generalidad.
Y fíjense, muchas veces el criterio de generalidad no es bien entendido por las autoridades administrativas o por el propio contribuyente. El criterio de generalidad implica como concepto fundamental que los gastos o los beneficios que se dirigen al personal tienen que estar dirigidos a todos aquellos que están en situaciones comunes o similares, ¿ya? No necesariamente tiene que otorgarse a todos los trabajadores, ¿ya? Es por eso que cuando nosotros ensayamos un concepto, podemos decir que la generalidad, que dicho sea de paso, es uno de los criterios que se aplica exclusivamente para los gastos del personal. La generalidad no se aplica a otro tipo de gastos, solamente a los gastos del personal. Y la definición es muy simple, dice, es el desembolso o egreso que la empresa concede en beneficio del personal, siempre que dicho egreso tenga como destinatarios a trabajadores que se encuentren en condiciones similares o... Y esto es algo que la empresa tiene que analizar de manera debida. Bajo esta lógica del criterio de generalidad, puedo, ¿no es cierto?, como empresa, por ejemplo, otorgar beneficios como es una gratificación extraordinaria. La gratificación extraordinaria, como ustedes bien saben, es algo que otorga la empresa, ¿no?, de manera ocasional, de manera excepcional. ¿Se lo tengo que dar a todos los trabajadores? No. Puedo darle a un grupo de trabajadores que están en las mismas condiciones o situaciones similares. Bajo ese contexto, bien podría yo otorgar la gratificación extraordinaria únicamente a la plana gerencial. Es una decisión que evidentemente debe tener algún respaldo por parte de la empresa. La administración no me puede obligar a mí a dar a otras personas. Soy yo como empresa la que decido a quién se los doy. Lo que tengo que asegurarme como empresa es que ese beneficio que estoy otorgando se dirija a todos aquellos trabajadores que están en situaciones comunes o similares. En el ejemplo planteado, se lo voy a tener que otorgar a todas aquellas personas que están en el plano gerencia. Si yo no le entrego a todos aquellos que están en situaciones comunes o similares, entonces ahí se rompe, se resquebraja el criterio de generalidad y consecuentemente eso va a generar una contingencia tributaria, es decir, un reparo, ¿ya? Hay algunos casos, ciertamente, en que sí hay obligación de darle a todos los trabajadores, pero no es por una decisión de la empresa, sino es porque es una decisión que ya está plasmado en una ley. Ejemplo, la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿no? Hay un decreto legislativo, que es el 892, que indica que si la empresa tiene utilidades y tiene más de 20 trabajadores, ¿no?, durante el año, debo otorgarle la participación de los trabajadores en las utilidades, dependiendo de los sectores en los que se encuentre, se va a asignar un porcentaje. Y se lo tengo que entregar a todos ellos, necesariamente porque eso es un mandato legal. ¿Se cumple? Sí, pero porque es mandato legal a todos, no necesariamente en otros conceptos se tiene que dar esa situación. Lo importante en la generalidad, y fíjense que es un concepto que a veces no es entendido de una manera adecuada, es que para poder determinar cuánto y a quiénes voy a otorgar, puedo considerar una serie de parámetros que ya han sido recogidos a nivel jurisprudencial. Si bien es cierto, no están reconocidos a nivel legislativo, sí están recogidos a nivel jurisprudencial. Y esta jurisprudencia que les estoy mostrando recoge, ¿no?, lo que fundamentalmente se entiende como tal, o los criterios para esa generalidad. Lo vemos en esta RTF, que es la 07910-10-2014. El Tribunal Fiscal señala lo siguiente: la generalidad
Dice, debe evaluarse considerando situaciones comunes del personal. Nuevamente aparecen las comunes o similares, como jerarquía, rendimiento, zona geográfica, funciones, entre otros. ¿Quién lo determina? ¿Quién lo define? La empresa. No siendo en consecuencia, dice, la jerarquía el único criterio a tener en cuenta a efectos de su evaluación para su aplicación, tal como ocurre en el presente caso, en la cual se ha determinado que ambos trabajadores se encuentran en una situación de riesgo similar en el desarrollo de su función, las cuales implican en ambos casos viajes frecuentes, por lo que el gasto por póliza de seguro, solo para uno de ellos, incumple el anotado requisito, por lo que tal alegato carece de sustento. Por ejemplo, en este caso, como caso práctico, está recogiendo la posibilidad de darle un seguro, una póliza de seguro, ¿no? A un trabajador o a dos trabajadores. En este caso, el supuesto es que la póliza de seguro, si bien es cierto, hay dos trabajadores que hacen el mismo trabajo, no solamente se otorga uno. Entonces ahí se rompe el criterio de generalidad y eso tiene consecuencias. Va a implicar, evidentemente, un tema de reparo. Otro ejemplo para que se pueda clarificar correctamente la utilidad de este criterio. Imagínense usted que la empresa decide apoyar económicamente a sus trabajadores, ¿ya? O a un grupo de sus trabajadores o a un trabajador. Y dice, bueno, muy bien, yo lo que voy a intentar es otorgarle un financiamiento para que el trabajador siga una maestría. Claro, si hablamos de esa situación, se entiende que la maestría tiene un costo y el costo no es poca cosa, es un costo relativamente significativo. ¿Se le tiene que dar a todos los trabajadores? No, porque obviamente por el tema de los costos se va a entregar generalmente a una persona, ¿correcto? La empresa es la encargada de tener la documentación necesaria para acreditar que a esa persona de manera objetiva se le entrega. En el ejemplo práctico que les quiero mostrar es lo siguiente. Si yo entrego esa cantidad, por ejemplo, se va a una universidad, ¿correcto? Y la maestría le cuesta 2.000 soles. Entonces, ¿quién paga esos 2.000 soles? Esos 2.000 soles lo paga la empresa, ¿correcto? ¿Esa situación va a tener incidencia en el trabajador? La respuesta es no, ¿no? Porque esa es una situación que se cumple con el criterio de generalidad bajo la lógica que he pasado por un determinados parámetros que los voy a establecer como empresa y resulta que una sola persona por año va a poder acceder a ese tipo de beneficio. Fíjense que en el caso que les estoy mencionando, el tema de la subvención o de la beca para propósitos de una maestría, se está otorgando a una sola persona. La pregunta es, ¿se cumple con el criterio de generalidad? Por supuesto que sí. Se cumple con el criterio general porque a esa persona que en una condición específica, en una situación determinada, está accediendo a ese beneficio. ¿Ya? Y eso es importante entenderlo porque la generalidad como tal tiene una vinculación directa con la renta de quinta categoría y con la deducción del gasto. Y ahí viene la importancia para efectos de la empresa. ¿Ya? Ahí viene la importancia para efectos de la empresa. ¿Y por qué razón les menciono este tipo de situaciones? Porque al inicio les había mencionado que básicamente son los, ah, son dos los artículos que regulan, ¿no es cierto?, lo correspondiente a la deducción de gastos del personal. Entonces, fíjense cuál es la incidencia. Si hablamos del inciso L del artículo 37, les mencioné que son gastos por naturaleza. Los gastos del personal por naturaleza básicamente son la remuneración propiamente dicha. La remuneración es el monto que se le paga al trabajador por los servicios que presta para la empresa. Y obviamente,
esa remuneración es un beneficio personal para el trabajador, puede ser distribuido de la mejor manera, o sea, de la mejor manera que crea el contribuyente, o en este caso, el trabajador, sin tener que dar cuenta alguna sobre esa situación. Yo no tengo que decirle a la empresa, oye, ¿para qué voy a destinar aquello por lo cual se me está pagando? Y lo importante de advertir es que la remuneración, según la legislación laboral, puede ser expresada en soles, ¿no es cierto? En moneda corriente, si quiere usted ver, o en especie. Y la especie puede ser, digamos, en bienes, puede ser leche, puede ser cerveza, o en servicios que se subvencionan, como el caso que les estoy mencionando, ¿no? Es decir, que la empresa tiene un apoyo, o la empresa otorga un apoyo, ¿no? Con la subvención de las becas para efectos de acogerse a una maestría. Entonces, desde esa perspectiva, fíjense ustedes cuán importante es ver el cumplimiento o no de la generalidad, para que vean ustedes cuál es la implicancia, ¿no? Entonces, ya desde ese lado, podemos decir que si estamos ante un gasto del personal que es considerado por naturaleza, básicamente, es la remuneración, las gratificaciones ordinarias. ¿Qué ocurre si se cumple con el criterio de generalidad? Desde la perspectiva del trabajador, eso que yo le estoy entregando es renta de quinta categoría, ¿ya? Es renta de quinta categoría, por lo cual va a estar sujeto a la retención correspondiente. Y para la empresa, estamos en el supuesto que se cumple con el criterio, es un gasto perfectamente deducible, ¿ya? Hasta ahí creo que el tema está claro. Pero, ¿qué ocurre si la situación es inversa? Es decir, si en este caso estamos hablando de gasto del personal por naturaleza, pero no se cumple con el criterio de generalidad, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto para el trabajador? Como quiera que eso es su naturaleza, siempre va a ser considerado renta de quinta categoría para el trabajador. ¿Ya? ¿Puedo cumplir con la generalidad o no puedo cumplir con la generalidad? Si no cumplo con la generalidad, para el trabajador nunca se va a alterar el tema. Siempre va a ser renta de quinta categoría. El problema se va a suscitar para la empresa, porque claro, la interrogante que uno se formula es, oye, ¿es un gasto deducible o no? Si no cumples con la generalidad, tratándose de gasto del personal por naturaleza, entonces, lo más probable es que la administración haga un reparo, ¿correcto? Es decir, se genera una contingencia. ¿Y eso en qué medida se puede observar? Generalmente los grandes problemas que se tienen en estos casos es la falta de documentación. Fíjense, hay un caso muy sonado en el cual eh, la empresa, eh, una empresa inmobiliaria, tenía, digamos, un proyecto de departamentos que no se vendían, no salían, etcétera. Entonces la empresa decide que tenían que venderse porque obviamente las deudas, ¿no es cierto?, que se habían generado con los bancos estaban, digamos, insumiendo muchos gastos del tipo de intereses. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen, bueno, le comentan al gerente, digamos, de operación, le dicen, mira, te proponemos que si tú vendes una cantidad determinada de departamentos, te damos un bono por cumplimiento de metas. Perfecto, se pacta todo el tema, se dice cuánto es, etcétera, que es una cantidad significativa, y al final del año se cumple, ¿no? Entonces, obviamente, al haberse cumplido, la empresa le paga ese bono por cumplimiento de esa meta. Cuando la administración llega en un procedimiento de fiscalización, dice, bueno, señores, ¿ustedes por qué le han pagado este tema a la persona X? ¿No? En este caso, al gerente de operaciones, y la empresa le dice, bueno, pues porque el señor ha cumplido determinadas metas, y la administración pregunta, bueno, y eso que usted me está indicando, me está señalando, ¿en qué documento está expresado? Bueno,
El problema es que no se tenía ningún documento, que es una parte importante de la cual vamos a hablar en unos momentos. Consecuencia, la administración considera, bajo esa lógica, de repente para algunos absurdo, pero es así, ¿no? Que eso va a tener una contingencia, o sea, va a ser susceptible de un reparo. Dicho esto, recuerden siempre que lo que estamos hablando en términos teóricos, ¿ya? Lo que estamos hablando en términos teóricos eh, se va a materializar cuando hay un procedimiento de fiscalización. Y recuerden ustedes que todo procedimiento de fiscalización es un procedimiento básicamente documental, donde lo que tiene que prevalecer es la parte probatoria o los medios probatorios, ¿no? Básicamente documental. Si no hay el tema documental, entonces vamos a estar expuestos a un tipo o a varios tipos de contingencias, ¿correcto? Y la otra situación, fíjense, es cuando yo estoy en el inciso doble L, ¿ya? El inciso doble L que les había mencionado es lo que se denomina beneficios del personal. Esos beneficios del personal se separan por un lado, y esos beneficios del personal implican, por ejemplo, gastos recreativos, gastos de salud, ¿correcto? Gastos de educación, ¿no? Gastos culturales. Entonces, son aquellos que no impactan directamente, si ocurren los demás, que son remuneraciones, no impactan directamente en el trabajador, sino de manera indirecta. Pero aquí ocurre una situación especial, porque la propia norma del impuesto a la renta señala que en este tipo de gastos, que se llaman gastos que le hemos denominado beneficios del personal, recuerden, inciso doble L del artículo 37, si tú cumples con la generalidad, no es renta de quinta categoría. Si nos retrotraemos al ejemplo anterior, en las cuales le decía que era la subvención de la empresa hacia el trabajador para efectos de que acceda a una maestría. Y habíamos puesto el supuesto de que esa maestría costaba mensualmente 2.000 soles. ¿Ah? Si no existiera esta norma específica que les digo en la ley del impuesto a la renta, esos 2.000 soles de subvención serían considerados como un concepto remunerativo. Afecta a la renta de quinta categoría. ¿Por qué? Porque la remuneración, como les había mencionado, puede ser en dinero o en especie. En este caso no me lo están dando a mí, pero se lo están dando a la universidad por cuenta mía. Es decir, es un monto que es en especie. Pero como cumplo con la generalidad, la norma específicamente señala que aun cuando yo, como empresa, pague esos 2.000 soles, para el trabajador no es renta de quinta categoría. ¿Ya? No es renta de quinta categoría. Y para la empresa es un gasto perfectamente deducible. Y aquí quiero llamar su atención porque la deducción de los gastos del personal, tratándose específicamente de beneficios, ¿no? O conceptos que se le entregan a los trabajadores, la deducción normal es a través del libro de planilla. No se necesita un comprobante de pago para deducir el gasto, como sí ocurre en otras áreas, ¿no es cierto?, de la empresa para efectos de la deducción y determinación del impuesto a la renta. Ustedes no han visto un trabajador que por determinados conceptos otorga una factura, ¿ya? Por eso es que existe en el libro de planillas o en el plano, en la planilla electrónica, una determinación de un decreto supremo, que es el 00198-TR actualizado, en la que vas a tener dos campos, conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos. Ahí es donde se coloca, por ejemplo, la subvención por educación para efectos del tema de maestría. La universidad, en términos prácticos, le va a entregar una factura a la empresa por esos 2.000.
Pero esa factura es básicamente para acreditar la fehaciente de que el servicio efectivamente se prestó, es decir, que el trabajador asistió a esa maestría, ¿no es cierto? Que tiene un certificado de notas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es perfectamente deducible a través de la planilla electrónica o del plan, no a través de la factura, que es algo que deben tener en cuenta siempre. ¿Ya? Eso es muchas veces algo que les cuesta a mis amigos contadores aceptar, pero es que es esa la forma en que se entiende. Y también le cuesta a la administración tributaria aceptar ese tema. ¿Ya? Y van a ver ustedes a lo largo de criterios jurisprudenciales que lo que les estoy mencionando es correcto. Sin embargo, a veces ese tema se ha de alguna manera tergiversado. Es un tema que lo vamos a conversar luego. ¿Qué pasa si, por el contrario, no cumplo con el criterio de generalidad? ¿Ya? Fíjense, ya estamos en el inciso doble L, beneficio del personal. Entonces, si yo no cumplo con la generalidad y lo otorgo a quien se me ocurra, el legislador dice, en ese caso, lo que tú estás otorgando, si no cumples con la generalidad, es renta de quinta categoría para el trabajador. Y claro, es renta de quinta categoría para el trabajador porque el concepto es tal cual habíamos estado conversando. Es decir, la remuneración no solamente es en dinero, sino también es en especie. Y el gasto es deducible. Nos preguntamos si el gasto es deducible, ¿no es cierto? Pese a que no se ha cumplido con la generalidad, y diremos que por excepción y por criterios jurisprudenciales te señalan que el gasto sí es deducible. Y lo hemos reflejado en esta jurisprudencia que sirve como jurisprudencia matriz, no es de observancia obligatoria, pero sí tiene un criterio uniforme, ¿ya? En la que te señala precisamente la situación que estoy expresando. Y lo van a ver ustedes en esta RTF que les estoy adjuntando, que es la RTF 07941-4-2008. Dice, aun cuando el gasto observado no cumpliese con la característica de la generalidad, de conformidad con el inciso doble L del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, entiéndase beneficio del personal, el mismo, dice, sería deducible para la determinación de la renta neta imponible de tercera categoría, es decir, para la empresa, sin perjuicio de incrementar la renta de quinta categoría del empleado. Es decir, considéralo como renta de quinta categoría para que te permita a ti, empresa, deducir eso. ¿Ya? Esa es la respuesta y la situación que se aplica. En un concepto, fíjense ustedes, el cumplimiento del criterio de generalidad es renta de quinta categoría, es deducible como gasto. Estoy hablando de lo que son gastos del personal por naturaleza. Si no se cumple con la generalidad en ese supuesto, que es el inciso L del artículo 37, si no se cumple con la generalidad, sigue siendo renta de quinta categoría. Para la empresa, eso no será deducible. Va a tener un tema contingente. El tratamiento para lo que corresponde a beneficios del personal es diametralmente opuesto. ¿Ya? Es diametralmente opuesto, que está previsto en el inciso doble L. Si cumples con el criterio de generalidad, entiéndase gastos de educación, recreativos, gastos de salud, esos montos, si cumples con la generalidad, no son renta de quinta categoría para el trabajador por una disposición específica y son deducibles para él, el empleador o para la empresa. Si no se cumple con la generalidad, en ese específico caso, beneficio del personal ya es renta de quinta categoría y por excepción se deduce el gasto vía, vía planilla. ¿Ya? Vía planillas. Bueno, acá hemos señalado casos prácticos, criterios de generalidad, hemos puesto el seguro de vida, el ejemplo que está concatenado con la resolución del Tribunal Fiscal, y respecto a los servicios educativos, específicamente el tema de la maestría, que acabamos de, que acabamos de comer. ¿Ya? Otro elemento esencial, esto es muy importante, recordando que la materialización de si el tema que yo tengo como gasto de personal es deducible o no, está relacionado con la acreditación
¿cierto?, de estos gastos. Y básicamente, y aquí debe venir un tema preventivo, ¿correcto? En la medida en que necesito documentos que acrediten la decisión del otorgamiento del beneficio. Ejemplo, si como empresa decido otorgar una gratificación extraordinaria, acuérdense que la gratificación extraordinaria, como lo vamos a ver dentro de un momento, es un monto extraordinario, ocasional, que se otorga a determinados trabajadores. Si yo decidiese otorgar solamente ese beneficio a la plana directiva, lo tengo que plasmar en un documento que normalmente suele ser la Junta General de Accionistas, en la medida que obviamente estemos hablando de una sociedad anónima, sea cerrado o no. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Ley General de Sociedades, ¿no?, en la Junta General de Accionistas se va a plasmar todos los elementos esenciales de la vida de la empresa. Y si eso es así, con mucha mayor razón debe estar en la Junta General de Accionistas. Documento que me permite a mí acreditar la decisión a través de la cual he optado por otorgar esta gratificación extraordinaria, ¿no? Y poder definir los parámetros que considero convenientes, ¿no? Que es un tema que a veces también se pregunta. En el ejemplo citado, imagínense que yo otorgo una gratificación extraordinaria a la plana gerencial. Tengo gerente general, tengo gerente financiero, gerente de operaciones, gerente de recursos humanos. La pregunta es, ¿les voy a dar a todos la gratificación extraordinaria? Sí. ¿A todos les tengo que dar el mismo monto? No. ¿Por qué? Porque va a depender de las ponderaciones que yo considere como empresa convenientes. Y los parámetros que yo voy a observar, como ustedes han visto en la jurisprudencia anterior, es jerarquía, nivel, antigüedad, etcétera, ¿no? Yo puedo poner los criterios que considere pertinentes, pero tienen que estar documentados. Si no tuviese una Junta General de Accionistas, un acta en la que se plasma la Junta General de Accionistas, puede ser algún informe o algún otro documento similar. Puede ser una sesión de directorio si es que tuvieran este organismo habilitado para tal situación. O en otros casos, por ejemplo, si yo quisiera otorgar o asumir gastos de educación, como el ejemplo que les he planteado, usualmente las empresas que hacen redactan un documento a través del cual se conoce normalmente como políticas de otorgamiento de algún beneficio, gasto de educación, bonos, por ejemplo, que se pueden dar. Entonces, yo redacto en qué condiciones, bajo qué circunstancias voy a otorgar los gastos de educación o la asunción de este tipo de becas para una maestría, un postítulo o inclusive la carrera profesional de algún trabajo. Yo tengo que efectuar el desarrollo, ¿ya? Y en este caso es importante, desde la perspectiva procedimental administrativa, señalar que la carga de la prueba en estos supuestos le corresponde al contribuyente, ¿no? Es decir, a la empresa, que es la que finalmente va a ser revisada, analizada a través de un procedimiento de fiscalización. Y el otro tema que también es importante y no se deben olvidar siempre, es que deben contar ustedes con los documentos que acrediten, ¿no?, por parte del trabajador que recibió el beneficio. ¿Eso qué significa? Significa que por lo menos debo tener un documento en cualquier beneficio que se entregue, ¿no?, con el nombre, el DNI y sobre todo la firma del trabajo. Eso es muy importante porque hay una serie de jurisprudencias que indican que si no se visualiza o no se acredita el destino de estos beneficios, entonces el Tribunal Fiscal ha considerado que ese gasto no es fehaciente y por lo tanto no es aceptable. Ejemplo de lo que les puedo mencionar son las famosas canastas de Navidad, ¿no? Las canastas de Navidad, para poder otorgarlas, hay dos formas, ¿no? O compro las canastas y las entrego a los trabajadores, o compro los insumos necesarios, leche, arroz, fideos, todo, tengo yo una factura de compra. Actualmente las empresas arman las canastas y se la entregan a los trabajadores. Yo debo tener un documento que acredite que efectivamente se entregó esas canastas navideñas a los trabajadores. ¿A través de qué?
hacen ustedes un Excel y en ese Excel ponen nombre, DNI, cargo si quieren, y la firma del trabajador. Porque claro, o sea, yo no puedo decirle en un procedimiento de fiscalización, oiga, yo tengo la factura de compra. Claro, te van a decir, tú tienes la factura de compras, pero a mí no me interesa las facturas de las panetones, de todo lo que has comprado, sino me interesa que todo eso haya llegado a manos de el trabajador. Si no tienes eso, el Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria lo van a calificar como un gasto no fehaciente, es decir, que no se conoce el destino exacto de ese beneficio, ¿ya? Entonces, esa es la situación que se va a presentar, ¿ya? Entonces, recuerden que esos son los elementos esenciales que se deben tener en cuenta en esta situación, elementos esenciales. Y ya pasando al tema, digamos, eso es lo que yo necesito para que un gasto, para que un concepto remunerativo o no remunerativo desde la perspectiva laboral sea aceptado tributariamente. Es decir, son las reglas que las normas del impuesto a la renta me imponen para que el gasto fluya y sea perfectamente deducible y no tenga ninguna contingencia. ¿Ya? Vamos a señalar brevemente, por cuestiones de tiempo, evidentemente, los conceptos remunerativos y no remunerativos. Fíjense, dentro de los conceptos remunerativos está, de más decirles, son las remuneraciones propiamente dichas, que pueden ser en dinero o en especie. Está la asignación familiar, están las gratificaciones ordinarias, aquellas que se dan en julio y en diciembre, y están las bonificaciones por tiempo de servicio. Esas son digamos, las principales. Y dentro de los conceptos no remunerativos, porque es una agrupación o clasificación, que se imparte desde el punto de vista laboral, ¿ya? Tenemos a las gratificaciones extraordinarias que les hemos mencionado, tenemos a la participación de los trabajadores en las utilidades, las canastas navideñas, asignación por movilidad, refrigerio, bonificación por educación, asignación por cumpleaños y las condiciones de trabajo. Fíjense que es importante tener en cuenta estos dos temas, conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos. ¿Por qué? Porque cuando esto se expresa desde el punto de vista laboral, esto tiene una incidencia tributaria. Cuando hablamos de conceptos remunerativos, los conceptos remunerativos, que son básicamente los que están expresados y los que ustedes están viendo en pantalla, están afectas a las contribuciones sociales, de salud y ONP o AFP, en cuyo caso, si son contribuciones, hay un interés específico por parte de la administración tributaria. Esos mismos conceptos también forman parte de lo que se llama beneficios sociales. Eso ya importa básicamente para efectos del trabajo. Es decir, sobre esa base se calcula para la determinación de las vacaciones, de las gratificaciones y una serie de beneficios. Mientras que cuando nosotros hablamos de conceptos no remunerativos, a diferencia del remunerativo, los no remunerativos no están afectos a contribuciones sociales y no están afectos a beneficios sociales. Desde ese punto de vista, obviamente, o sea, el empleador lo que va a querer hacer es dirigirse a los conceptos no remunerativos, porque la incidencia fiscal es mucho menor, la carga impositiva es mucho menor, pero ambos conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos tienen un denominador común. Ese denominador común es que ambos conceptos y todo lo que eso incluye están afectos a la renta de quinta categoría. ¿Ya? Como principio están afectos a la renta de quinta categoría. ¿Correcto? Entonces vamos a ver nosotros, en este tiempo que nos queda, que es corto, vamos a ver algunas situaciones y las vamos a explicar con algunos ejemplos. Gratificaciones extraordinarias. Las gratificaciones extraordinarias, desde el punto de vista laboral, son todos aquellos beneficios que se otorgan de manera ocasional, de manera extraordinaria. ¿Ya? Desde el punto de vista laboral, este beneficio
es una liberalidad del empleado. Esto que les estoy mencionando debe ser bien entendido, porque esa es su naturaleza. No es que me la esté inventando, sino es su naturaleza. Y se los digo porque muchas veces los auditores confunden la liberalidad porque dicen, ah, como es una liberalidad, es un concepto no deducible para propósito del impuesto a la renta. Sí, pero eso es otra cosa. Esto es por naturaleza. ¿Qué significa o cómo lo ha interpretado el Tribunal Fiscal? La liberalidad significa que eso no tiene una motivación específica ni una justificación que el empleador tenga que darle a la autoridad tributaria. Se dan. Lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Ya? Lo vamos a ver con un ejemplo. Es una gratificación extraordinaria. Lo que sí hay que tener en cuenta es que las gratificaciones extraordinarias, como son ocasionales, en el plano laboral y tributario, no se pueden dar de manera consecutiva. Es decir, no se pueden dar por 2 años consecutivos. Porque si eso ocurre, aquello que es extraordinario se convierte en ordinario y aquello que era ocasional se convierte en obligatorio, ¿ya? En obligatorio. Por esa razón, ustedes van a ver, por ejemplo, en este caso, van a ver lo que señala el tribunal fiscal sobre este tema. Y lo vamos a ver expresado en esta RTF, que es la 036-27-10-2014. Dice, este tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia que las gratificaciones extraordinarias, a diferencia de las gratificaciones ordinarias, acuérdense que estas últimas se dan en julio y en diciembre, dispuestas por imperio de la ley o por convenio entre los trabajadores y empleadores, si bien deben corresponder al vínculo laboral existente y responden a un acto de liberalidad del empleador, ¿no? Por lo que es indiferente la la situación por la cual se les está otorgando. Y por eso dice, no debiendo tener una motivación determinada en la medida en que no existe una obligación legal o contractual de efectuarlas. Yo las doy porque es lo que como empleador siento requiero. Por eso se llama liberalidad. No tengo una justificación, ¿correcto? Y así debe ser entendida, ¿no? Y en ese ámbito, estas gratificaciones son perfectamente deducibles. Lo mismo señala la Administración Tributaria, ¿no? Este informe, que sigue estando vigente, que es el 0184-2015, señala la SUNAT que de la norma citada fluye que no califican como remuneraciones las gratificaciones extraordinarias, así como otros pagos que percibe el trabajador ocasionalmente, sea que se hayan entregado a título de liberalidad del empleador, hayan sido materia de un convenio colectivo o aceptadas en los procedimientos de conciliación o establecidas en una resolución de la Administración de Trabajo o por un laudo arbitral. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, que las gratificaciones extraordinarias no son un concepto remunerativo en la medida en que sean ocasionales, ¿no es cierto? Y que se den con las características que acabamos de mencionar. ¿Sí? La otra, el otro concepto que les quería mencionar está referido a la participación de los trabajadores en las utilidades. Ya lo había mencionado, la participación de los trabajadores en las utilidades se da cuando concurren dos hechos importantes. El primero es que se genera una utilidad tributaria, es decir, puedo tener una utilidad contable, pero si hay adiciones y deducciones respecto a los cuales, por ejemplo, tengo una pérdida, porque también tengo que sumarle las pérdidas de años anteriores, entonces, por más que tenga contablemente una utilidad, eso no va a permitir la participación de los trabajadores en las utilidades. Y lo otro es que tenga 20 o más trabajadores en promedio en el año, ¿ya? Si estos dos requisitos se cumplen, es decir, si tengo utilidad tributaria o renta neta imponible, como le llama la ley, y tengo más de 20 trabajadores, entonces existe la obligación legal de entregar esta participación a los trabajadores, ¿ya? La situación determinante en estos casos es cuando, por ejemplo, hay muchos ex trabajadores, ¿no? Porque esto se da en determinado ejercicio. Y puede ser que el trabajador haya desempeñado sus actividades de enero hasta junio, julio, por ejemplo, pero durante ese año sí se generan utilidades. Entonces, estos
ex trabajadores van a tener derecho a la gratificación, a la participación de los trabajadores en las utilidades de manera proporcional. ¿Qué es lo que ocurre en el tema práctico? Que muchas veces no se encuentra estos trabajos, ¿no? Porque se van, se despiden, se van a otros sitios, cambian de teléfono, cambian de correo, cambian de domicilio, etc. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hace la empresa? La empresa usualmente lo que hace es pone un aviso en un diario y dice, por si acaso la empresa tal tiene participación de los trabajadores en las utilidades y combina a tales trabajadores para que vengan a recoger su cheque. Y giran los cheques, pero no los entregan porque nunca los han encontrado. Entonces, muchas empresas, ¿qué cosas hacen? Puesto en conocimiento en un diario y girado el cheque, que se haya cobrado, dice que ya, con esto es suficiente, cumple y deduzco ese gasto. Y esa es una percepción totalmente equivocada, porque la administración tributaria, en este caso el Tribunal Fiscal, ha señalado que esa situación no es suficiente para que eso sea deducible, porque acuérdense que al ser renta de quinta categoría, necesito yo el pago. Entonces, esta RTF es la 0358-1-2024, señala la publicación de un aviso en el periódico donde se indica a los trabajadores y ex trabajadores de una empresa que no pueden, que pueden pasar a recoger sus utilidades, así como la sola emisión de cheques, no acreditan que están a disposición de los trabajadores beneficiados con las utilidades de la empresa. La razón es muy simple. Si yo no entrego esos cheques a quien debería entregarse lo que son los ex trabajadores, significa que ese dinero nunca sale de las arcas de la empresa. O sea, no discurre ese patrimonio, esa riqueza hacia el trabajador. Siempre se queda ahí. Entonces no lo puedes deducir como gasto. Ese es el razonamiento fundamental y básico. ¿Ya? Y finalmente, y les voy a robar ahí un par de minutos, y quería comentarles sobre las condiciones de trabajo, que es un concepto bastante amplio. ¿Ya? Desde la perspectiva laboral, la condición de trabajo es aquel monto que como empresa yo entrego al trabajador para que éste cumpla los servicios que le he encargado, ya sea porque son indispensables o son necesarios o porque facilitan la prestación del servicio. ¿Qué requisitos establece la legislación laboral? Me dice que se entregue por el cabal desempeño de sus funciones. No constituye un beneficio patrimonial y exista razonabilidad del monto entregado. En el caso de las condiciones de trabajo, a diferencia de las remuneraciones, es un beneficio que yo te entrego para que tú cumplas cabalmente tus funciones, no por las funciones propiamente reales, sino para. Es un gasto, si quieren ustedes, ya predeterminado, destinado a. Por eso dicen, no me corresponde, o sea, no es un beneficio para mí. Por lo tanto, eso tiene connotaciones especiales, ¿correcto? Y fíjense, traigo a colación lo que ya les había mencionado. Las condiciones de trabajo pueden ser expresadas, por ejemplo, en el material que la empresa le puede dar al trabajador para el cabal cumplimiento de sus funciones. Ejemplo, en el caso de los trabajadores mineros. Los trabajadores mineros, para entrar a un socavón, tienen que tener pues, su casco, ¿no? Su linterna, su peluco, sus botas, todo, o sea, todo eso se les, sus guantes, las herramientas con la gente. Eso se les entrega. Pero eso no es una remuneración en especie. Se podría decir que sí, pero la propia ley lo dice, no es. ¿Por qué? Porque eso es indispensable, es necesario para que el trabajador pueda cumplir cabalmente sus funciones. ¿Ya? Lo propio puede ser, por ejemplo, en el caso de ciertas entidades que utilizan uniformes, donde se ve un logo, ¿no es cierto? Y porque tienen conexión directa con el público o porque facilitan, por ejemplo, la elección de la prenda de vestir y hacen más rápido su afluencia al tema del trabajo. Lo importante aquí es que tiene que también exigir razonabilidad. En todos esos casos, una de las expresiones de la condición de trabajo son los gastos de movilidad. Y vamos a ver el antes y vamos a ver el después. Muy brevemente, para que ustedes vean que la jurisprudencia ha señalado por un montón de tiempo con diferentes conceptos de condición de trabajo que no se necesita comprobante de pago. ¿Qué es el gran tema? ¿Ya?
y lo podemos ver acá, este es antes de la modificación de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Los gastos de movilidad, que traen como colación lo que ustedes conocen como planilla de movilidad. Entonces van a ver que en esta jurisprudencia, que es la 055-28-1-2015, el Tribunal Fiscal señala lo siguiente: la recurrente, dice, sustentó los gastos de movilidad reparados con recibos de caja, en los que se detallaba el monto otorgado, fecha, nombre y firma de la persona que recibe el importe, el motivo y el lugar del traslado, y que la administración sustentó el reparo en la falta de comprobantes de pago. Nuevamente, estamos ante el caso de un trabajador y quiere que se sustente esto con comprobantes de pago. ¿Ya? Entonces, el Tribunal Fiscal señala lo siguiente, dice, el criterio contenido en las resoluciones 2011 y 2006 señala lo siguiente, dice, no debe condicionarse la deducción de dichos gastos a la presentación de comprobantes de pago. Y dado que la administración no ha meritado los recibos de caja ni la razonabilidad del monto contenido en ella, carece de sustento el reparo. Siempre se ha dicho que no necesita comprobante de pago y ese es el, digamos, el reparo, el sustento que tiene la administración para efectuar tales contingencias. Eso luego se trasladó como gastos de movilidad al artículo, el inciso A1 del artículo 37 de la ley. Y fíjense lo que dice sobre eso. Ya estamos hablando específicamente de lo que se llama planilla de movilidad. Me dice, los gastos de movilidad de trabajadores son necesarios para el cabal desempeño de funciones. No constituye beneficio patrimonial directo. ¿Qué cosa es eso? Una condición de trabajo. Están excluyendo el tema de razonabilidad porque le van a poner un límite. Y aquí viene el problema, y es una crítica constructiva, no destructiva. Hemos dicho siempre que los gastos del personal se refleja en la planilla electrónica, en la planilla, en el PLAME, lo que antes se conocía como libro de planilla, ¿no? Y esa es la forma natural de deducir los gastos del personal. Sin embargo, la legislación erróneamente señala que en estos casos, tratándose de una condición de trabajo, que es un concepto no remunerativo, siempre desde el ámbito laboral, dice, ok, yo te doy dos formas de poder sustentar, con comprobante de pago, y hemos dicho, traer la jurisprudencia que no lo necesita, pero bueno, ya lo plasmó el legislador. O a través de la planilla de movilidad. Si no tienes planilla de movilidad o no cumples con los requisitos que yo te doy, se entiende que es con comprobante de pago. Y fíjense que estamos viendo gasto del personal. Si no tienes el comprobante de pago, simplemente no hay gasto que sustentar. Pero luego, digamos, nos apartamos de eso y nos quedamos con la planilla de movilidad. La planilla de movilidad tiene fundamentalmente los mismos requisitos que ya otrora la jurisprudencia indicada: numeración, nombre, periodo, fecha, emisión, especificar, poner nombre, motivo, destino, monto gastado. El tema es que respecto a la planilla de movilidad que se sustenta con la planilla de movilidad, señores, no es otra cosa más que hojas en Excel donde tienes que poner los requisitos que les estoy mencionando. No necesita legalizar, no necesita, es un cuadro donde aparece eso y obviamente está la firma del trabajador. Entonces me dice, te voy a poner dos límites, uno desde el punto de vista cuantitativo y el otro desde el punto de vista cualitativo. Cuantitativo me dice, es 4% de la remuneración mínima vital diaria por trabajador, 41 soles. Si te excede, no es aceptable. Y la cualitativa es si el trabajador tiene movilidad asignada. Claro, si tiene movilidad asignada, la lógica es que a través de la movilidad que te están asignando, ya tú estás deduciendo el gasto a través del combustible, a través de la depreciación de ese vehículo. Entonces, no me pasen nuevamente más gastos. Siempre estamos hablando de la planilla de movilidad, que es un concepto totalmente diferente. Eso, digamos, genera todo un tema de confusión como se ha originado en muchos casos, ¿no? Y aquí termino. Y es un tema de reflexión que nos tiene que llevar, que se tiene que llevar a cabo y tiene que haber una, digamos, reestructuración de todo esto, porque los gastos del personal, digamos, los trabajadores, aquellos que están en planilla, se legislaron en 1994, ya hace más de 30 años que está ahí. Entonces, sí se requiere una revisión porque hay ciertos conceptos que no van de la mano, ¿no es cierto?, con la condición o la situación que actualmente vive el país por la expansión que hay a diferentes puntos
¿no? Que no solamente es Lima ni capitales de departamentos, sino que se extrapola a la selva, se extrapola a la sierra. Entonces, creo que el legislador tiene que reconocer ese hecho. Y la aparición de ciertas situaciones que realmente, en lugar de dar luces para poder aclarar este tema, lo que ciertamente hacen es generar mayor oscuridad o confusión. Ejemplo, lo que les estoy mencionando, es los famosos cuarta quinta. Los famosos cuarta quinta, si ustedes recordarán, solamente se los voy a mencionar, tienen como origen el ser una persona que está bajo relación no de dependencia, sino es totalmente independiente, pero por un tema, digamos, fiscal está incorporado dentro de la renta de quinta categoría, cuando la renta de quinta categoría siempre, por naturaleza, ha sido concebida como aquellas personas que están bajo relación de dependencia. Entonces, esos Frankenstein tributarios lo único que generan son incertidumbre, no hay predictibilidad en los casos y obviamente puede generar ciertas confusiones, ¿sí? No sé si hasta aquí el tema está claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Sí. Tengo una pregunta. Dice, ¿qué son las participaciones de los trabajadores? Bueno, es un beneficio, brevemente, es un beneficio de carácter laboral tributario que se entrega a todos aquellos trabajadores que están bajo relación de dependencia con la condición de que la empresa genere utilidad tributaria, ¿no? Descontadas las pérdidas, y que los trabajadores tengan en promedio al año más de 20, o que la empresa tenga, perdón, en promedio al año más de 20 trabajadores. Si se genera una utilidad, esa utilidad tiene que ser, o parte de esa utilidad tiene que ser repartida entre todos los trabajadores utilizando determinadas fórmulas y asignando un porcentaje según los sectores a los que corresponde. Por ejemplo, digamos que si es una empresa minera, la empresa minera ha generado, digamos, 100.000 de utilidad o 1.000.000 de utilidad y el porcentaje que se les tiene que asignar es el 10%, ¿no? Entonces son 100.000. Esos 100.000 se van a tener que repartir en la totalidad de trabajadores que tenga la empresa, ¿no? En función de una serie de fórmulas variantes que pueden ser los días asistidos, las horas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es el devengado tributario y cuál es la diferencia en el devengo contable? Hasta antes de la modificación del 2019, no había una diferencia entre el devengado tributario y el devengado contable. Más bien, lo que les podría decir es que hasta antes del 2019, digamos, la norma del impuesto a la renta desarrollaba lo que era perdón, indicaba o señalaba que las rentas de tercera categoría se regulaban por el principio del devengado, pero su desarrollo correspondía netamente a la ciencia contable. A partir de 2019 en adelante y con la entrada en vigencia de la NIF 15, ya esto se cambia. ¿Por qué? Porque la NIF 15, en resumen, lo que da es una prevalencia de los contratos, de los acuerdos que hacen entre las partes. Entonces, el legislador tributario, evidentemente, conoce obviamente a sus contribuyentes y dice, no, acá me van a generar una serie de contratos que lo único que van a originar es que me pospongan la determinación del impuesto. Por eso que ustedes van a ver que actualmente hay una definición del devengado tributario a cierto punto. Y lo que no está regulado ahí, se aplican las normas contables, ni vigentes a la fecha. Entonces, se dan cuenta que el tema es mucho más complejo de lo que aparentemente pudiera ser, ¿no? Pregunta, ¿en los gastos del personal se debe cumplir el criterio de generalidad? Sí, ya lo hemos explicado, o sea que esto es esencial. El criterio de generalidad se da exclusivamente para los gastos del personal, no para otro tipo de gastos, ¿ya?
Dice, ¿qué son gastos culturales y qué diferencia hay con los gastos recreativos? Bueno, los gastos recreativos, la diferencia entre los gastos culturales es que para poder definir, y esto es lo rico de esta norma, que está en el inciso doble L, es que no hay una definición específica. Por lo tanto, si yo aplico las normas del Código Tributario que me indican que por remisión tengo que irme a la norma específica, les diría que tendría que irme a las normas, ¿no? Del Ministerio de Cultura. Ahí me define qué es lo cultural. En resumen, lo cultural es una manifestación, ¿no? Del arte o cultura popular, ¿correcto? Entonces, en general, por ejemplo, yo puedo considerar que es un tema cultural, un folclore, escuchar un concierto de la Sinfónica, ¿no? Fotografías, exposición de pinturas, entre otras consideraciones. Para efectos de la deducción del gasto, por este concepto no se requiere ninguna autorización ni que sea aprobado por el Ministerio de Cultura ni que haya una resolución, porque eso es para obtener un beneficio para el IGB, estamos en REN. Los gastos recreativos básicamente se ciñen, o por lo menos es lo que indica la jurisprudencia, a las celebraciones digamos, de determinadas fiestas, ¿no? Por ejemplo, si es aniversario de la empresa, ¿no? Si estamos en la actividad pesquera, por ejemplo, o en la actividad minera de poblar la pesquera, que tiene un patrón, ¿no? Que es el patrón San Pedro y San Pablo, que se celebra 28-29. Entonces, hay comida, hay trago, hay grupos que tocan, la gente baila, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de los gastos recreativos sí tiene digamos, un parámetro cuantitativo en la propia ley, que es similar a los gastos de representación, es decir, el 0,5% del total de ingresos, ¿no? Hasta un máximo de 40 unidades impositivas tributarias, el que sea menor. Eso es lo que les podría decir como un tema por definición. La utilidad tributaria, como le dije, la utilidad tributaria parte a través de lo que se conoce como utilidad contable. La utilidad contable es ingreso menos gasto. A esos ingresos menos gasto, yo tengo que añadirle o deducirle lo que se conoce como adiciones o deducciones en materia tributaria. Hay muchos gastos que se realizan, pero que son gastos prohibidos. Si son gastos prohibidos, por más que se realizaron, ¿no es cierto? Para efectos tributarios, si yo lo he deducido contablemente, lo tengo que añadir, agregar, ¿no? Y viceversa. Hay ciertos gastos que no son deducibles, pero que la administración tributaria, la ley del impuesto a la renta, sí lo permite, ¿no? Eh, ¿Qué más me dicen acá? Por favor, ¿podría dar algún concepto de reparo? Bueno, el reparo fundamentalmente es aquella observación que realiza la administración tributaria en la medida en que ese gasto no concuerda con la normatividad vigente, ¿no? No concuerda con la normatividad vigente y por lo tanto, aquello que yo he deducido como tal, la administración me dice, eso no lo puedes deducir. ¿Qué significa que no lo puedo deducir? Que me va a reestructurar la determinación del impuesto a la renta y probablemente salga un tributo por pagar porque me va a añadir ese gasto, ¿no es cierto?, que yo realicé. Por ejemplo, por ejemplo, si estamos hablando de gastos del personal, ¿qué pasa si otorgo o entrego la participación de los trabajos de las utilidades siendo los parámetros de la norma laboral? Que me dice que yo los puedo entregar dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la declaración jurada. Y me olvido de la condición del pago. Sin embargo, yo digo, oye, esa participación de los trabajadores en las utilidades se ha generado en el 2023, por lo tanto, lo deduzco en lo. Claro, cuando la administración me va a fiscalizar, me dice, eso es correcto desde la perspectiva contable, pero no desde la perspectiva tributaria. ¿Por qué? Porque la perspectiva tributaria te indica que para poder deducir tienes que pagar. Y como no lo has hecho, no lo puedo deducir en este ejercicio, no en el ejercicio siguiente. Eso me va a generar un reparo porque no hay coincidencia entre lo que yo he deducido versus lo que señala la norma tributaria. Entonces, eso me va a generar una contingencia porque
probablemente haya un tributo omitido, ese tributo omitido tengo que pagárselo al fisco con intereses moratorios y además me va a generar una infracción. Infracción que se va a traducir en una multa más intereses moratorios. Dice, corrección, pregunta, ¿siempre debe cumplirse el criterio de generalidad en el gasto del personal? ¿Hay alguna excepción? No, no hay ninguna excepción. Todos los gastos, o sea, tienen que cumplirse el criterio de generalidad para que no tenga una repercusión o para que no sea susceptible de generar alguna contingencia tributaria, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, chicos, si no hay más preguntas, les agradezco por su participación, su paciencia. Y si tuvieran alguna pregunta, tienen mi correo, lo pueden formular y con muchísimo gusto les voy a resolver la consulta o la pregunta que ustedes desean formular. ¿Sí? Bien, estimado doctor, muchas gracias por su presentación de hoy. Ha sido bastante dinámica y comprensible y creo que todas las preguntas que han surgido durante la sesión ya han sido respondidas por usted. En ese caso, estimado doctor, a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y de todo el equipo de B-Lawyer, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias. Cuando ustedes deseen. Muchísimas gracias por permitirme dar a todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Bien. Estimados participantes, con ello hemos finalizado la clase de hoy. Recordarles que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden inscribirnos al interno. Tengan buenas noches y hasta la próxima.